Estás despedido. ¿Pero por qué, señorita Hanley? ¿Por qué hacen esto conmigo? Ay, de verdad lo siento. ¿Está bien, señor? Sí. De verdad lo siento. No se preocupe, señorita. Solamente fue un reflejo. Ya basta de dramas, Luis. Vete en este momento, porque si no te vas, te lo juro que no te voy a dar tu liquidación. Disculpe, señorita Hanley. No haga eso. Yo ya me voy este mismo momento. Perdón. Uy, ya me arruinó el día. ¿Sabes qué, Pablo? Mejor vamos por un café. Me provocó. Lamento haberte sorprendido afuera. Yo solamente quería ayudarte. Debí ser más cuidadoso contigo. No estoy enojada contigo. Estoy enojada con Hanley. ¿Con Hanley? ¿Qué pasó? Ella despidió a Don Luis de una manera muy cruel. Botó todas sus pertenencias al suelo, así como si nada. Ajá. Y después lo amenazó, diciéndole que no le va a dar liquidación si no se iba en ese momento. A ver, espérame un momento. ¿Me estás hablando de Don Luis? Él mismo me presentó su carta de renuncia. ¿Qué? Don Luis te presentó una carta de renuncia. O sea, personalmente no. Pero fue por medio de Hanley. Entonces ella te dijo que Don Luis renunció. Pero en realidad, ella lo despidió de una manera muy inhumana. Pues esto no se va a quedar así. Hanley me tiene que dar una explicación ahora mismo de todo eso. Jimmy, espera. Tengo una idea. Es más que obvio que el despido de Don Luis es una injusticia. Pero vamos a hacer que Hanley nos diga toda la verdad. A ver, dime, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tienes en mente? Haciéndome pasar por ciega. Tú preséntame como una nueva trabajadora aquí en la empresa. A ver, no te estoy entendiendo. Mira, disculpa que te pregunte esto. ¿Por qué no le preguntamos directamente a ella? Jimmy, Hanley no nos va a decir la verdad. Además, mira esto. Hoy vine a hablar contigo porque estuve revisando la documentación de la empresa y existen muchas inconsistencias. ¿Inconsistencias? ¿Cómo cuáles? Hay presupuesto aprobado para indumentaria, algo que la empresa no hay. Así que, Jimmy, tenemos que llegar al fondo de eso. Ahora entiendo mucho. Tú quieres hacerte pasar por un empleado más para poder sacar evidencias, ¿verdad? Exacto. Yo voy a simular que soy ciega. Y así cualquiera que sea cómplice de Hanley va a caer. Pues que van a bajar la guardia. Y ahí estaremos tú y yo. Así que, ¿qué dices? ¿Me apoyas yo? Claro que sí, te apoyo. Hanley, ¿esa no era la chica que estaba sentada afuera? Sí, es ella. Parece que es amiga del gerente. Nosotros no la ayudamos, la ignoramos. Lo sé, pero haz silencio, que nos pueden escuchar. Buenos días con todos. Buenos días. Quiero presentarles a Angie. Ella va a ocupar el puesto de Luis. Hanley,
Me dijiste que ese puesto era mío. Por supuesto que sí. Pero no entiendo por qué Jimmy ahora viene con eso. Eso nos puede arruinar nuestros planes. O peor aún, nos pueden descubrir. Como pueden darse cuenta, la señorita Angie no puede ver. Pero eso no va a ser impedimento que haga su trabajo. Así que les pido su apoyo, empatía y lealtad con ella. Bienvenida. Angie, ¿verdad? Sí. ¿Con quién tengo el gusto? Soy Hanley, jefa de recursos humanos. En esta empresa somos muy exigentes con el trabajo. Haré lo mejor que pueda. Yo seré tu supervisor directo. Cualquier duda que tengas, aquí estoy para lo que necesites. Gracias, señor. Pablo Burneo, soy supervisor de todo este piso. Será un gusto trabajar bajo su supervisión. Se escuchan muy profesionales. Ingeniero Jimmy, ¿estás seguro que ella podrá con el ritmo? Claro que sí. Con todo el apoyo de todos ustedes, ella va a realizar muy bien su trabajo. Pablo, por favor, encárgate de mostrarle su nuevo escritorio a la señorita Angie. Y por favor, pongámonos a trabajar. Con permiso. Ven, sígueme. Por acá. Aquí está tu silla. Vas a trabajar aquí. Te encargas de archivos, reportes, registros, todo eso. Disculpa, tal vez me puedes mostrar dónde está cada cosa. Mira, aquí está la computadora, ¿sí? Aquí tienes tus cajones con el archivador, los papeles, con todo. Cualquier duda me avisas. Gracias, lo recordaré. No te preocupes, que con esa condición no tenemos que preocuparnos. Pero eso sí, tenemos que ser muy cuidadosos. Tú me prometiste que este puesto iba a ser mío. No seas impertinente. Por supuesto que sí. Eso nos conviene. Ahora deja de quejarte y ve a trabajar. Mira, más te vale que todo salga bien. Porque si no, yo cuento todo. Tú no nos vas a arruinar nuestros planes. Aquí están los reportes del mes. Quiero que por favor los archives en orden alfabético, ¿sí? Señor, no está en braille. Le pediría que por favor me pase este material en ese formato. ¿En braille? A ver, Angie, ¿verdad? Mira, te voy a pedir que hables más profesionalmente. No estás en el kinder. Braille, supervisor. Nosotros, los que no podemos ver, utilizamos eso para poder leer. El señor Jimmy me comentó que en esta empresa se utiliza estos dos formatos. Aquí no tenemos eso. No entiendo. Se supone que esta empresa tiene un presupuesto aprobado para incrementar ese formato. ¡Qué raro! Iré a hablar con el ingeniero Jimmy. No. Mira, no. No hace falta. Siéntate, por favor. Ya me acordé de lo que hablas. Braille, sí, eso, claro. Viene la siguiente semana, ¿sí? No hace falta que molestes al gerente con eso. Pues me alegras por eso. Está pendiente de la llegada, entonces. No se supone que esto debería estar pasando.
Pasa. Tenemos un problema. ¿Y ahora qué? Es la nueva. Angie está pidiendo el material en braille para trabajar. ¿Braille? Sí, se enteró de que tenemos un contrato y lo necesita para trabajar. ¿Y cómo se enteró? No sé, le debió decir en el primer gym. No puede ser. Ya está causando problemas. Primer día de trabajo. ¡Ja! ¿Sabes lo que pasa si se enteran que nunca compramos ese material? Nos van a correr. Y ahora, Tenemos que hacer que la despidan hoy mismo. ¿pero cómo? Vamos a destruir todas las pruebas que estén en nuestra contra. Y también quiero que tomes el nuevo contrato de expansión con la empresa Norte. Se lo entregues a Angie para que ella los triture. ¿Eso no es muy peligroso? Si se enteran que nosotros destruimos el contrato, nos van a demandar. Por supuesto que nosotros no lo vamos a hacer. Se lo vas a entregar a Angie y ella se va a encargar de eso. Así vamos a demostrar que ella no está apta para trabajar con nosotros. ¿Entendiste? ¿O tengo que explicártelo con manzanas? Está bien. Ahora sal de mi oficina y asegúrate de no cometer ningún error. ¿Entendido? Angie, hazte cargo de esto. ¿Estos son hojas impresas o debo organizarlas? Esas ya no sirven, ¿sí? Hay que triturarlas. ¿Triturarlas? Sí, para reciclar. Esta empresa es muy responsable. Y tú podrás hacerlo sin problema, ven. Mira, es fácil. Pones los papeles aquí y ese es el botón. ¿Sí? Está bien. Rápido. Quiero hablar con el gerente. Necesito hablar con él. ¿Dónde está Jimmy? Llámenlo inmediatamente. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Acaso no quiere su liquidación? He trabajado por más de 20 años en esta empresa y no voy a permitir que me despidan de esta manera. Deje de armar escándalo y váyase antes de que llame a la policía. Yo tengo una familia que mantener y necesito de vuelta mi trabajo, por favor. Eso a Jimmy no le importa. Váyase. Si no quiere que su familia lo vaya a buscar a otro lugar. Creo que ya está. Iré al baño. ¿Ya lo hizo? No hay nada que no sea increíble. ¿Qué pasó con Luis? Eso no importa. Ahora por fin llegó el momento de actuar. Yo iré a buscar a Jimmy y tú ya sabes qué hacer. Don Luis, por favor espere. Usted es la señorita de esta mañana, ¿verdad?
Bueno, en realidad soy la socia de Jimmy. Quiero que me cuente qué razón le dieron para que lo despidan. La señorita Hanley me dijo que el gerente Jimmy había estado que ya no necesita una persona al frente de la contabilidad como yo, porque era muy mayor. Don Luis, eso no es cierto. Pero mire, no se preocupe, que yo personalmente me voy a encargar de resolver todo este problema. ¿Qué me quiere decir con eso, señorita? Que usted va a recuperar su trabajo. Se lo prometo, ¿sí? Ahora no se vaya, por favor, espéreme aquí. Está bien. Ay, Hanley. Sabía que cometerías un error. Y lo acabas de hacer. Me acabas de dar todo lo que necesito para demostrar todas tus injusticias. ¡Sanji! ¿Qué hiciste? Estos papeles eran de vital importancia para la empresa. Te pedí que los pongas en un lugar seguro. Pero usted me dijo que... ¿Qué está pasando aquí? Hanji destruyó el contrato de expansión con la empresa Norte. ¿Qué? Esto no puede ser. ¿Qué? Jimmy, yo sé que tú quieres ayudarla, pero esto no le conviene a la empresa. Es imperdonable. Yo solo hice lo que usted... ¡Basta! Vamos todos los involucrados a sala de reuniones. Aquí no. ¡Ahora! Bueno, quiero escuchar sus versiones. Mire, Keeper, yo lo intenté. Le expliqué de todo, pero no funcionó. Jimmy, esto es serio. Con ese contrato destruido, acabamos de perder millones irrecuperables. ¿Eso es cierto, Angie? Yo no quería causarle ningún problema aquí en la empresa. Pero hay algo que deben de saber. Yo nunca destruí el documento que me mandaron a triturarlo. Ahí está, intacto. No puede ser. Sí puede ser. Porque yo vi todo lo que ustedes estaban haciendo. A ver, esto es una burla. No, claro que no. Mi nombre es Angie Cortés y soy la socia mayoritaria de esta empresa. Ustedes nos pusieron a prueba. Por supuesto que sí. Yo solo hacía mi trabajo. ¿Tu trabajo era desviar dinero? ¿Falsificar firmas? ¿Mentir? Ella me obligó. Me dijo que si no lo hacía me iba a despedir. ¡Mentiroso! Tú también querías ese puesto. ¿Por qué tú me lo prometiste eso? Ninguno de los dos es capaz de asumir su responsabilidad. Renuncien ahora mismo. No, mire, yo tengo hijos. Si yo tengo una familia que mantener, yo no me puedo quedar sin trabajo, por favor. Pues con más razón. Tenías que actuar con honestidad. Ahora firma. Jimmy, por favor.
Yo merecía ese dinero. Llevo años trabajando para esta empresa. Y don Luis, él también trabajó aquí por 20 años. Lo despediste. No tuviste nada de piedad con él. Por favor, perdónenme, ¿sí? Deme otra oportunidad. Harley, cada acción tiene una consecuencia. Ahora firma. Estás despedida. Lo decir. Jimmy, esto no puede volver a pasar. Y no va a volver a pasar. Porque tú estás aquí. Don Luis está abajo en la entrada esperándonos. Démosle la nueva noticia. Yo iré por él. Por aquí, por favor. Señor Luis, tenemos que hablar. Tomen asiento, por favor. Gracias. Gracias. Señor, no me quite mi liquidación. Es lo único que tengo. No, Barniz. Jimmy no lo despidió. Todo fue un malentendido, pero ya está todo solucionado. No entiendo. Así es, señor Luis. Nosotros queremos ofrecerle una disculpa porque le vayamos como empresa al permitir tremenda injusticia con usted. Yo pensé que ya no se tenía. La señorita Hani me dijo que necesitaba personal más joven, con nuevas ideas y yo ya estoy muy viejo. Pues ella se equivoca. Nosotros queremos regresarle su trabajo, pero ya no como contador, sino como jefe de recursos humanos. ¿De verdad? Por supuesto que sí. Así es. Y no solamente eso. Le vamos a subir su sueldo hasta el 15% por todo el inconveniente que tuvo que pasar. Señor, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. A usted, señorita Angie, le quedo eternamente agradecido porque usted cumplió con su palabra. Muchas gracias. Yo nunca rompo una promesa. Sí, así veo. Cerramos esta historia, pero el camino sigue. Así que suscríbete y vuelve cuando lo necesites.